Exactito lo hacemos. Así que estamos aquí, espero que pase este video porque hemos tenido problemas. Mi teléfono ya está muy lleno y estamos batallando para pasar los videos, pero espero en Dios que pueda pasar. Así que pues vamos ahora a estudiar Deuteronomio 2, los años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y pues recuerden, ¿verdad? Que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice Salmos 37, 4. Así que pues es lo que necesitamos hacer, deleitarnos, ¿verdad? Con su palabra, sabiendo que leyendo, estudiando, meditando en su palabra, estamos conociendo cada día más a nuestro Creador, a nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Así que por eso tenemos que estar estudiando la palabra de Dios siempre. Y pues oren siempre por este programa para que lo podamos seguir haciendo. También recuerden que tenemos en Facebook otro que se llama Orar sin cesar, ahí a las 9 de la noche todos los martes, ahí en Facebook. Y también pues recuerden que estamos en la iglesia de Nazareno en Mexicali, en Primera Mexicali de Nazareno. Ah, si usted no tiene dónde congregarse, pues vaya allí a la iglesia de Mexicali, o también allá en Barstow, ¿verdad? Estábamos allá en Barstow, California, en la iglesia de Nazareno, en Barstow, así que pues no deje de congregarse, ¿verdad? Vaya a la iglesia y pues ahí le recomiendo estas iglesias. Hay muchas iglesias, pero usted pídale a Dios dónde puede congregarse, dónde puede servir a Dios, ¿verdad? Así que pues hay que leer la Biblia todos los días, todo el tiempo tenemos que estar leyendo la Biblia porque sabemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y pues quiere devorar a aquellos que no buscan a Dios, que no leen la Biblia, que no ayunan, no se congregan, etcétera, ¿verdad? Así que por eso tenemos que estar siempre buscando a Dios, buscando y leyendo y orando en todo tiempo. Así que bueno, pues vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Espero que se junte ahí con su familia, ¿verdad? Junte a sus hijos para leer la Biblia, junte a quienes estén ahí cerca, ¿verdad? A lo mejor puede que en el trabajo pueda tener un ratito para estudiar juntos o yo qué sé, ¿verdad? Con sus vecinas, etcétera, ¿verdad? Pero hay que estudiar la Biblia todo el tiempo. Así que pues vamos a iniciar. Espero que comparta estos videos, ¿verdad? Y que le ponga like. Y es una manera de evangelizar también, ¿verdad? Así que pues ayúdenos también a compartirlos. Y bueno, ¿cómo estás, Virgilio? De Muy bien. ladito todavía, hazte para acá. Tenés la mitad. Bueno, pues hacerle un poquito más para acá. Sí. Ahí está. Con eso. Bueno, yo también para acá. Al cabo no soy un actor de cine. Sí, buenas tardes a todos, buenas noches donde quiera, según el horario donde estén. Am, Tenemos hoy el propósito de terminar este capítulo 2 de Deuteronomio y pues también recordar solo el final del capítulo primero, del primero de Deuteronomio. Al final del capítulo primero se relata lo que pasó cuando el pueblo llegó a las puertas de la tierra prometida. Iban a entrar por un lugar que se llamaba Cades Barnea. Ese era el lugar donde habían llegado y donde Dios planeaba introducirlos o de allí llevarlos por donde Él quería que entraran. Pero se les ocurrió la idea de ir con Moisés y decirle, bueno, vamos a enviar espías que reconozcan la tierra y que nos informen después por qué camino vamos a ir. Entonces, como nos han explicado, o sea, no tenían por qué ir a reconocer la tierra, porque Dios ya la había reconocido. Él les estaba diciendo,
tierra que fluye leche y miel, es tierra buena, es tierra fértil, es tierra de viñas y de olivares y granadas y un montón de cosas por las que no tenían que no tenían que haber trabajado. Entonces ellos van con esa idea con Moisés y le dicen eso, que querían enviar espías que reconocieran la tierra, exploradores pues que reconocieran la tierra. Y cuando regresaron esos exploradores eran 12, solo 2 estuvieron entusiasmados en decir que sí, hay que entrar, es tierra excelente, vamos. Y eran Caleb, que era de la tribu de Judá, y Josué, que bueno, era el asistente de Moisés, la tribu Manasés o algo así, no recuerdo exactamente. Entonces ellos fueron los únicos que hablaron bien y dijeron, vamos, o sea, Dios está con nosotros, Él nos va a introducir, nos va a llevar, vamos a ganar las victorias que tengamos que enfrentar. Pero el resto, los otros 10 espías que enviaron, venían amedrentados porque vieron hombres altos, ciudades amuralladas, y sí, dijeron, sí, el fruto de la tierra es buenísimo. La tierra es fértil como ninguna, pero hablaron mal de la tierra y pusieron en duda la capacidad de Dios de meterlos a la tierra prometida. Entonces, debido a eso, Dios los castiga y los condena a vagar por un desierto que fue, bueno, bastante inhóspito. Allí tuvieron muchas tragedias que enfrentar. Y dijo Dios, hasta que muera esta generación rebelde que no quiso creer en mí. Y se quejaron diciendo que por qué habían ido a ese lugar si solo iban a acabar con ellos y los hijos y iban a ser sometidos a esclavitud. Y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Entonces, Dios lo que hizo fue castigarlos y decirles, ok, ustedes dicen que yo no puedo meterlos a ustedes. Bueno, ustedes no quieren entrar, no es que yo no pueda, es que ustedes no quieren entrar. Así que regresen al desierto y allí en el desierto todos ustedes que dudaron de mí van a morir en el desierto. Toda esa generación de los de 20 años arriba que salieron de Egipto, toda esa generación dice va a morir en el desierto. Y los hijos que dijeron que iban a ser por presa, ellos iban a entrar y van a tomar la tierra que ustedes despreciaron. Entonces, ante ese castigo que Dios les estaba imponiendo, aparentemente se estaban arrepintiendo. Y dijeron, no, siempre sí vamos a hacer lo que Dios dice. Y pecamos contra Él, pero nos arrepentimos y vamos a ir. Y Moisés les dijo, no vayan. Ya estaban listos, ya estaban con armas y todo. Y dijo Moisés, no vayan, Dios no está con ustedes. Ustedes lo ofendieron gravemente por dudar que tenía la capacidad. ¿Se imaginan? 400 años de esclavos en Egipto, la nación más poderosa de aquel tiempo, y Dios los rescató de Egipto. Y luego vinieron a este otro lugar que sí eran poderosos, pero no tanto como Egipto, y dudaron de Dios, que Dios los pudiera meter en esa tierra tan especial. Entonces el castigo fue regresar al desierto, y de nuevo después en total 40 años, pero habían estado 2 años en el monte Sinaí, entonces vagaron 38 años en ese desierto, porque habían pasado 2 años desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Cades Barnea. Y allí se rebelaron contra Dios
y Dios los regresa al desierto. Y dice, como anduvieron investigando o recorriendo la tierra durante 40 días, así van a andar por este desierto 40 años. O sea, en total, los 2 años del Sinaí y 38 años dando vueltas en el desierto. ¿En dónde está? Al final, dice en el 1:46, dice, y estuvisteis en Cades Barnea era el nombre, por muchos días, los días que habéis estado allí. Esto es Moisés diciéndoles al pueblo de Israel. Entonces ya terminó el castigo, ya la generación que salió de Egipto, que puso en duda a Dios, ya terminó, ya no existen, ya murieron todos en el desierto y ahí estaban sus huesos secos o desintegrados. Entonces empiezan las instrucciones para entrar a la tierra prometida. Ahora ya con una nueva generación, los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, que muchos de ellos pues también eran jóvenes cuando salieron de Egipto, pero no estaban contados en el censo de los de 20 años arriba. Entonces ellos se convirtieron en adultos andando en el desierto y ellos fueron los que estuvieron dispuestos a entrar a la tierra prometida y a hacer el esfuerzo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. Y entonces empezamos el capítulo 2. Habían llegado a Cades Barnea y de ahí Dios los envía de nuevo a un desierto inhóspito donde tuvieron dolorosos encuentros, o sea, de guerra y de serpientes venenosas y muchas cosas que tuvieron que sufrieron allí, escasez de agua, de todo. Entonces vuelven a llegar a Cades Barnea. De nuevo está prácticamente es el límite de la tierra prometida. Entonces ya llegaron de nuevo allí y entonces Dios les dice, ok, ¿ya están listos? Sí, ahora estamos listos. Lo que sea que tú ordenes, vamos a hacer. Entonces no, de hecho aquí están la primera vez y de ahí los envía. Entonces el capítulo 2 es el relato de los años en el desierto, los 40 años, y van a volver a Cades Barnea después de 40 años. Entonces empezamos el capítulo 2 con los años en el desierto. Vamos a orar para empezar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, tú dirígenos en esta lectura que estamos haciendo, este pequeño estudio que hacemos y que pues esperamos que sea un granito de arena para llegar a entender mejor, Padre, todo lo que tu palabra contiene. Tu palabra es infinita, no podemos alcanzar a comprender todo lo que tu palabra tiene para nosotros, pero podemos atesorar todo lo que está aquí escrito y sacar enseñanza para nosotros de todo lo que tú nos dejaste. Dirígenos tú en esta lectura y en este estudio, Padre, y que podamos explicar, Padre, de manera expositiva, Padre, tu palabra, porque no es que seamos los mejores maestros, pero tratamos de hacerlo de esa manera porque es una manera fácil de seguir y se puede comprender, Padre, mejor el contenido de lo que se lee. Dirígenos tú, Padre, y enséñanos y que nuestros hermanos también sean bendecidos con lo que aquí hablemos, con lo que aquí estudiemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos con Deuteronomio 2, los años en el desierto. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo.
Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Hay una escritura, busca Hechos 17:26. Hay una escritura que pues nos han recordado, ¿no? en los estudios que hemos escuchado, y es en base a esto. Más adelante vamos a ver cómo Dios dice que estableció los límites de diferentes pueblos, y es hasta hoy una realidad. O sea, Dios estableció un límite para México, y todos lo conocemos, ¿no? Desde la península de Yucatán hasta la frontera norte de México, donde hace frontera con Estados Unidos. Y a Estados Unidos le dio también su territorio. Pues al pueblo que ustedes quieran, del que ustedes quieran hablar. China, Rusia, Mongolia, África, todos los países africanos. Dios les dio un territorio a cada uno, y cada uno lo posee, cada pueblo lo posee, ese territorio, y lo defiende. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Aquí en México, bueno, tenemos nuestra propia cultura, que incluye comida y folclore y pues, costumbres y todo eso. Entonces, cuando se habla de México, o sea, se siente el orgullo, el patriotismo, y es algo que está en nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestra cultura. Escuchamos el mariachi y nos emocionamos con la música de mariachi. Vemos los bailes folclóricos de México y pues a nosotros se nos hace como lo máximo del folclore. Y comparamos con otros países y bueno, decimos, no, México es mejor en folclore. Vemos a los boxeadores mexicanos rajándose la cara con otros boxeadores y salen ganando, en muchos de los casos, claro. Pero la cultura mexicana está en nosotros, así como cada país tiene su propia cultura, y ellos aprecian su cultura porque, bueno, eso es lo que está en ellos, lo desarrollaron a través de siglos. Entonces, tenemos nuestro propio territorio. Cada país tiene su propio territorio y Dios lo determinó así. Aunque digan, no, esto fue por el tratado que hubo con tal país y tal país, y por eso se estableció México así, por eso se estableció China así, o Japón, no, es que Dios así lo determinó. O sea, así de grande es Dios, que aunque los pueblos creen que hacen las cosas por sí mismos, es Dios estableciendo sus límites, sus fronteras. En aquel tiempo no había fronteras, era solamente algo invisible, ¿no? Decían, de aquí para allá, este es el límite de nosotros. Y ponían como guardias, como una guarnición, un grupo de soldados recorriendo sus fronteras para establecer que nadie se haya metido en su territorio. Entonces no es como hoy. Cada país tiene un cerco alrededor de su país, cada gobierno tiene un cerco alrededor de su país.
Y muchos que son como aquí en México, que el cerco todo el mundo lo quiere brincar. Y los de Centroamérica quieren brincar el cerco de México para venir a México. Y así cada lugar tiene sus fronteras. Hoy con barreras físicas, pero en aquel tiempo eran solamente señalamientos. Podía ser una columna que establecía, este es el límite de tal país. De aquí para allá empieza otro. Y antes de esto es el territorio de este país. Entonces, aquí Dios les está diciendo que Dios le ha entregado a ¿cómo se llama este pueblo? A Esaú, que era era hijo de Isaac. Entonces, Dios le está entregando a Esaú el monte de Seir. Esaú era hermano de Jacob. Entonces, Dios dice, ellos son tus hermanos, no les vas a tocar. Ellos van a tener miedo, como dice aquí, y no los van a querer dejar pasar. Bueno, no pasen por él. O sea, no fuercen su paso por ahí. Pídanles permiso, pero no tomen nada de ellos. Ustedes van a comprar la comida, van a comprar el agua. Yo les he bendecido suficiente para que puedan comprar todo eso. Entonces, Dios les está diciendo, yo soy el que establezco los límites de cada pueblo. Hechos 17. 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los límites de su habitación. No solo eso, o sea, de una sangre ha creado el linaje de todos los pueblos. O sea, habemos en el mundo de todos colores, de todos sabores, de todas estaturas y de todas las formas. Colores, sí. Entonces, todos colores y sabores. Y de una sola sangre, de la sangre de Adán y Eva. Es más, de la sangre de Adán, porque Eva vino de Adán. Entonces, de una sola sangre Dios estableció diferentes, bueno, hay quienes no quieren decir razas, pero bueno, no digamos razas, ¿no? Diferentes colores. Entonces, Él dice que Él es el que hizo todo eso, que de una sangre surgieron todos los colores que hay en el mundo. Y también Él estableció la habitación de cada uno. Entonces, Él estableció los límites fronterizos de cada pueblo. Y cada pueblo defiende sus fronteras. Entonces, aquí estamos viendo que eso es lo que hace Dios. Él establece los límites para este pueblo, para Esaú, hermano de Jacob, y el pueblo que descendió de él. Pero luego más adelante, bueno, aquí lo que les estaba diciendo, dice en el 6, capítulo 2, verso 6, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. Y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas, o sea, Dios sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Entonces, por esa razón, porque yo he estado contigo durante estos 40 años en el desierto y te he bendecido, entonces tú tienes recursos para comprar tu comida y la de tus animales y comprar tu agua y la de tus animales.
y pagarle a Esaú, tu hermano, por todas estas cosas. Dice luego Moisés, hay un detalle que tenemos que recordar. El libro de Deuteronomio está dividido en discursos que Moisés le dirige al pueblo de Israel. Y el bosquejo del libro, el bosquejo del libro es que el primer discurso de Moisés va desde el capítulo 1 hasta el 4, hasta el verso 49 del capítulo 4. Es el final del 4. El segundo discurso de Moisés es el capítulo 5 hasta el 26. No es que esté él dando un discurso delante de ellos, no, es que está escribiendo y se los da a conocer ese discurso. El tercer discurso de Moisés del 27, capítulo 27 al 30. Y el último, o sea, pues no es necesariamente un discurso, pero bueno, es el parte del bosquejo. Los últimos días de Moisés es del capítulo 31 al 34. Es cuando ya Moisés está dando las últimas instrucciones para el pueblo y ya después de eso Dios le dice a Moisés, o sea, tú no vas a poder entrar a la tierra prometida por lo que tú ya sabes que hiciste. Y lo lleva Dios a un monte y allá en el monte Moisés muere. Y entonces Dios lo está sepultando. Dios envía al arcángel Gabriel, me parece. Sí, Gabriel, para recoger el cuerpo de Moisés y llevarlo a sepultar. Y en el libro de Judas dice que Satanás contendía con Gabriel por el cuerpo de Moisés. O sea, el diablo lo que quería era hacer un ídolo del cuerpo de Moisés. Así como tantas cosas se han sacado y que han hecho ídolos de tantas cosas. Que la Virgen de esto y la Virgen de aquello se apareció en tal parte y se apareció acá la otra. Y hacen ídolos de esas cosas. Bueno, no nada más ídolos hay entre el cristianismo, no. Hay ídolos en todas las religiones del mundo. Entonces, cualquier cosa que ocupa o que puede ocupar el lugar de Dios en la mente humana se convierte en un ídolo. Entonces vemos aquí el bosquejo del libro de Deuteronomio es ese, que la última parte del libro es la despedida de Moisés, los últimos capítulos del 31 al 34. Pero volviendo aquí al capítulo 2, vemos que están aquí ya terminando los 40 años en el desierto y van a empezar su recorrido hacia la entrada, hacia donde van a entrar a la tierra prometida. Cades Barnea era una entrada, pero era más difícil esa entrada que la que Dios había escogido. Entonces, estaban allí en Cades Barnea y ya, de hecho, estuvieron dando vueltas sobre un territorio, sobre un monte. Entonces, eran tantos que se acababa el forraje en un lado del monte, tenían que moverse al otro lado. Y luego se acababan allá y se tenían que mover a otro lado. Y se acababa acá y tenían que volver dar otra vuelta. Y mientras daban esa vuelta, pues el forraje, la vegetación volvía a crecer y tenían más alimento para sus ganados, porque era muchísimo ganado el que tenían. Muchísimo, pues eran casi un millón de hombres, 603,000, algo así, los que
creo que eran 605,000 primero, 606,000 o algo así, y luego quedaron 603,000 varones, o sea, se supone es ¿cómo se dice? El padre de familia. Entonces, se calcula que en realidad entre hombres, mujeres, niños, ancianos, fueran probablemente cerca de 5 millones, o entre 3 y 5 millones. Entonces, ¿cuánto ganado iban a tener ellos entre tanta gente? Era muchísimo ganado. Y anduvieron dando vuelta alrededor de un monte que durante 40 años o 38 años, dando vueltas allí con todo su ganado, y lograron mantener su ganado con lo que producía el monte. Hay muchos montes que son muy altos y siempre están coronados de nieve. Entonces, todos los días baja una brisa desde allá de arriba del monte hacia la parte baja del monte. Y esa brisa produce la hierba, la vegetación para pastoreo, para pastoreo. Entonces, en ese monte estuvieron 38 años dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se acabó esa generación rebelde. Y entonces ya viene la instrucción de Dios. Bueno, ya dieron muchas vueltas por aquí, ya es hora de ir al lugar por donde van a entrar. Pero para llegar a ese lugar, dice, tienen que rodear la tierra de Esaú. Y luego viene otro pueblo. En el 2:8, dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y luego viene otra instrucción de parte de Dios allí. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Otra vez, los hijos de Lot eran parientes también de Israel. De hecho, Lot era el sobrino de Abraham. Entonces, Lot e Isaac, el hijo de Abraham, eran primos. Entonces, Lot, pues, necesitamos volver atrás para ver la historia de Lot, ¿no? Que tuvo dos hijos por una confusión que hubo en las hijas. Entonces tuvo 2 hijos de sus 2 hijas. Entonces estos son ellos. Uno se llamaba ¿cómo era? Ben-Amí, y otro era ¿cómo era el otro nombre? Ben-Amí y se me escapó el otro nombre. Bueno, entonces le está diciendo, ellos son descendientes de Lot, son tus parientes también, y a ellos no los vas a hacer guerra, no les vas a maltratar, ese territorio yo ya se los di a ellos. En el 8. Camino del desierto. En el 9. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y luego introduce allí como un párrafo, pues una información, ¿no? Dice, los semitas habitaban en ella, en el lugar Ar, antes, dice, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Los hijos de Anac llegó a ser una expresión
para referirse a hombres altos o gigantes, los hijos de Anak. Esa era una raza de gigantes. Pero aquí está hablando de unos emitas, dice, que eran considerados como gigantes. Dice en el 11, dice, por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Era una vida pues peligrosa aquellos tiempos, una vida difícil, porque siempre había gentes moviéndose de un lugar a otro. Veían que había prosperidad o riqueza en un lugar y preparaban su ejército, invadían y tomaban posesión del territorio de algún vecino o de algún otro país cercano o lejano. Entonces era constante el desafío en aquel tiempo. De hecho, en una parte dice, en la época de los reyes de Israel, de Judá, dice, sucedió en la época de David, sucedió que en la época en que salen los reyes a la guerra, o sea, había una época en la que los reyes salían a hacer campañas y siempre iban con el propósito de apoderarse de la riqueza de los pueblos que invadían. Entonces, aquí está diciendo Dios, estos echaron aquí dice, los hijos de Lot, echaron a los emitas. Y luego en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Los hijos de Esaú echaron a ese pueblo, de ese territorio, y se apoderaron de ese pueblo, del territorio de ese pueblo. Y luego está diciendo también, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. O sea, también los israelitas hicieron eso, de invadir y conquistar y tomar posesión. Entonces les dice Moisés, o sea, por orden de Dios, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Dice el 15, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Una muestra de que Dios es imparcial, Dios es justo y castiga a quien le desobedece. Él está usando a su pueblo, lo escogió para ser su Dios y ellos fueran su pueblo escogido, pero se rebelaron contra Dios, entonces Dios los castigó también, porque Él es justo. Entonces, cualquier cosa que para nosotros nos parece injusta, bueno, no tenemos derecho de decir nada. O sea, claro que hay injusticias que se cometen, hombres contra hombres, pero cuando Dios hace algo, no le podemos reclamar injusticia, porque no, Dios tiene atributos que son infinitos, son insuperables. Él es infinito en justicia, infinito en amor, claro, pero también en justicia. Nos gusta decir que Dios es amor, pues claro, porque nos conviene. Pero Dios es justo y nos va a tratar con justicia. Entonces,
Si alguien no se arrepiente de sus pecados, bueno, ya está su sentencia, ya está allí, desde el Génesis. Entonces Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es paciente, y en todo eso es infinito. Es soberano. Dios es soberano sobre todo. O sea, ¿quién le puede decir, oye, pues, ¿por qué haces esto? Pues porque soy soberano. No hay nadie que se compare a mí, ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, está aquí Dios dando una orden y está diciendo, ya es hora de que caminen hacia la tierra prometida para tomar posesión de ella. Ya anduvieron mucho por este monte, ya fueron 38 años, como dice aquí. En el que estaba leyendo Te quedaste en el 16. Sí. Sí, en el 14 dice, pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Allí ustedes pueden repasar esa parte de la historia en Números 14, cuando Dios les dice que los va a castigar enviándolos de regreso al desierto, y toda esa generación quedaría tendida allí en el desierto. Y aconteció, bueno, tú, ¿o tienes algo que agregar? Pues acá donde dice que, bueno, del principio, yo no lo dije, pero dice que, mira, Dios dirige a Israel sobre qué pueblos no debe atacar, mostrando su soberanía sobre las naciones. Y vemos en Romanos 8:14 dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también del Deuteronomio de 2:5 al 23. Ahorita no terminamos. Ahorita lo leo ese. Porque ¿dónde estamos? No, en el 16. No falta. Entonces yo leo el 16. Uh-huh. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. De nuevo, aquí está Dios diciéndonos otra vez, yo establezco los límites de cada pueblo. Primero le dice a Esaú, no te le acerques ni pelees con ellos. Son tus hermanos, yo les di su territorio. Y acá nos está diciendo a los hijos de Moab, que también a ellos les dio su territorio. Y dice, y no los molestes, porque si tú lo intentas, estás yendo en contra mía. Yo les di a ellos su territorio y ellos lo van a poseer. Y si tú haces guerra contra ellos, entonces te los verás conmigo. De hecho, pasando el tiempo y siglos después, o sea, la enemistad fue creciendo, y entonces vemos a Edom, que es Esaú, a Edom, que es Esaú, invadiendo a Israel, y Israel defendiéndose y contraatacando y echándolos de su tierra. Y luego también tiene pleito, la tensión se crece entre Moab y contra Israel. También los invaden y tienen que pelear, pero es que ya rompieron
la paz ellos mismos, los mismos parientes de Israel rompieron la paz y por eso están defendiéndose en la época de los reyes. Se defienden contra ellos y los vencen. Ya dejando pasar esa época antigua en la que Dios estaba involucrado con su pueblo Israel, ya no podemos decir que haya justificación para las guerras de hoy. Como ustedes saben, la guerra allá en Gaza, Israel contra Gaza, Israel tratando de exterminar a los terroristas que hay allí en Gaza y los terroristas atacando por sorpresa a Israel, y ya van años de eso. Entonces la guerra se ha complicado. Entonces ya no podemos decir que Dios esté involucrado en estas guerras modernas. Ya no hay manera. No podemos decir que todo lo que hace Israel es bueno. No, en aquel tiempo se defendía porque así era la vida en aquel tiempo. Pero hoy no podemos decir, por más que queramos darles la razón porque son el pueblo escogido de Dios, no podemos decir que porque son descendientes de Abraham todos son justos, o todos son buenos, o todos son salvos. O sea, si no creen ni siquiera en su propio Mesías, que vino y les dio señales de quién era Él, y no creyeron, entonces no podemos decir que sean todos justos, o que todos sean buenos, o que Dios los vaya a salvar a todos solo porque descienden de Abraham. No, la gracia está abierta para todos los pueblos, incluyendo también a los israelitas, a los judíos y todas las tribus de Israel. Pero tienen que pasar por el reconocer al Señor Jesús como el Mesías prometido al pueblo de Israel, el Salvador del mundo, no de Israel, del mundo, el Redentor del mundo, el deseado de las naciones, es el título, ¿no?, que se le ha dado también al Señor Jesús. Entonces, una nacionalidad no nos va a dar la salvación. Que creer que porque son el pueblo escogido de Dios y descienden de Abraham, por eso van a ser salvos, no. Dios los va a salvar a aquellos que crean en Él, que crean en el Mesías, Señor Jesús, que crean que a través de Él solamente hay salvación. A nadie más va a salvar Dios, solamente a los que pongan su fe en el Señor Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, sí, será el pueblo escogido de Dios y por eso lo respetamos, pero no podemos decir que sean un pueblo santo y justo y bueno, porque ya demostraron que no. Demostraron que son igual que cualquier otro pueblo. Entonces, ¿qué más está? Okay. En el 18. Okay. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban samsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy.
y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los captoreos que salieron de Captor los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aquí les está diciendo Dios, ya están establecidos estos límites para estos pueblos, así que no intervengan con ellos, ni les hagan guerra. Y yo los estoy llevando, o sea, van a dar un rodeo a todos estos pueblos. Uno es Esaú, otro es Moab y otro es Edom, no, otro es Moab, Amón, y los van a ir rodeando hasta que lleguen al arroyo de Arnón, y ese arroyo lo van a cruzar, y allí después de ese arroyo se van a establecer para entrar a la tierra prometida. Pero antes de llegar a ese lugar va a estar este rey que menciona aquí, Sehón. Entonces a ellos háganles guerra, porque eso es parte del territorio que yo les quiero dar a Israel. Entonces a ellos háganle guerra, pero a los otros que les mencioné, a esos respétenlos. Y dice, así en el 24 dice, he aquí, cuando les dice que pasen el arroyo de Arnón, dice, he aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. O sea, siguiendo la costumbre de todos los pueblos en aquella época, a veces mucha gente dice que lo que hizo Israel era injusto. Es que eso hacían todos los pueblos en aquel tiempo. Y solo porque Dios les ordenó que fueran y tomaran posesión de esa tierra, o sea, Dios es el dueño de todo. Entonces, Él la da a quien Él quiere. Había muchos pueblos en la tierra prometida que estaban viviendo allí y estaban, como dicen en México, estaban usufructuando. O sea, la tierra no es de ellos, pero la trabajan y todo el fruto es para ellos. Entonces, el dueño es Dios y Él es el que la reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Todo esto yo sé que para la mentalidad moderna es algo injusto, pero yo hemos estado aprendiendo a no juzgar los actos de Dios, porque ¿qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre va a haber justificación, el ser humano siempre quiere justificarse a sí mismo y en su necedad de justificarse a sí mismo condena a Dios, juzga a Dios y lo condena. Entonces, bueno, atente a las consecuencias si quieres hacer algo así. O sea, Dios no se equivoca. Todas las cosas que Dios ha dicho que iba a hacer en la tierra las está haciendo. Okay. Y todo lo que Dios ha dicho que va a bendecir a las gentes, al mundo entero, lo hizo, lo cumplió. Envió a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo entero. Y por causa de eso tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Entonces, ahora sí, de todo el mundo está Dios estableciendo un pueblo santo. No un pueblo físico como Israel, no, un pueblo santo que incluye a algunos de Israel y a algunos del resto del mundo. Entonces, ese pueblo santo se convierte en el Israel espiritual, que incluye de todas las naciones. Y es gracias a eso que podemos tener comunión con Dios y comunión con hermanos que ni conocemos, que viven lejos en otros países.
Amén. Y, y de eso se está encargando Dios, de hacer las cosas para la bendición del mundo entero, no solamente para la bendición de su pueblo. Su pueblo, los que crean en el Mesías, en el Señor Jesús, pueden ser salvos. Pero si no creen, solo por ser hijos de Abraham, no van a ser salvos, no van a alcanzar salvación. Todos tenemos que pasar bajo el mismo, ¿cómo se dice? Bajo el mismo requisito. Poner nuestra fe en el Señor Jesús y en su obra redentora en la cruz. ¿Quién es el que es salvo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es lo que dice la Escritura. Entonces, aquí le prohíbe entrar a ciertos pueblos, pero luego llega acá donde está el territorio de Seón, y le dice, este territorio va a ser tuyo, hazle guerra, tú vas a conquistar todo ese territorio. Y a veces queremos decir, bueno, es que, pues qué injusticia. No, es que eran tan pecadores como el resto del mundo. Ya habían llegado al colmo de la maldad. Hacer sacrificios de niños pequeños, quemados al fuego. Y no sé cuántas cosas más, o sea, un montón de cosas. Tenían sacerdotisas, prostitución sacerdotal de mujeres que en los templos se vendían ellas como prostitutas. Entonces, aquí estamos viendo, hazle guerra y esa tierra te la voy a dar a ti. Y eso lo está diciendo a través de Moisés, y Moisés es el que dirige el que, no que va él a la guerra, pues, sino que él da las órdenes. Para que Moisés ya tenía 120 años, entonces ya no era fácil para Moisés salir a la guerra. Pero él está dirigiendo todavía ese periodo junto con el sacerdote, el nuevo sacerdote, el sacerdote, ¿cómo se llamaba? El primer hijo de Aarón. Fulanito. Ya es la hora. Eliezer. Entonces dice, y comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces Dios dice, yo voy a poner temor en todos, porque van a oír de lo que pasó en Egipto, van a oír de lo que pasó, en el Mar Rojo, van a oír de lo que pasó en el río Jordán, que también se dividen las aguas y pasan ellos. Van a oír de toda la fama que tienen conmigo, y entonces todos ellos van a tener temor. La primera ciudad que atacaron fue Jericó, y dice que estaba cerrada, herméticamente cerrada. Nadie entraba ni salía por temor del pueblo de Israel. Y cuando llegaron los 2 espías para ver cómo estaban las cosas ahí en Jericó, y entraron a la casa de Rahab, tenía mala fama. Entraron a la casa de Rahab y ella se dio cuenta que eran israelitas, y les dice, tienen que hacer algo por mí. Dice, porque hemos oído de lo que hizo Dios, su Dios, allá en Egipto, y de lo que hizo en el Mar Rojo. Y todo el pueblo aquí está desfallecido. Todos están temerosos. Entonces, por eso, cuando los vieron allí llegar, inmediatamente solos se sitiaron, solos se encerraron en la ciudad.
Y síguele. El 26. Dice, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. A ver, comenta eso. Pues yo tengo aquí donde dice de Dios da tierra a Edom, Moab, Dios da tierras por heredad a Edom, Moab y Amón, que Israel no debía quitárselas, pero Dios le enseña a Israel depender de él. Y lo vemos en Salmos 23:1, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí vemos a Moisés acercándose pacíficamente, pero ya sabía Moisés que el rey no iba a aceptar. Pero él le manda una carta y le dice, quiero pasar por tu tierra. Dice, no me apartaré del camino. En otra versión dice, por el camino real iremos. Y dice, la comida me venderás por dinero. O sea, no voy a abusar de tu territorio. El agua me venderás por dinero. Entonces le está diciendo, o sea, es un acercamiento pacífico. Pero sabiendo ya lo que Dios había dicho, Moisés estaba esperando que en realidad ellos no iban a dejarlo pasar. Y eso fue lo que sucedió. En el 30 y dice, no los voy a dejar de pasar. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. ¿Por qué? Porque Jehová lo había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Entonces, ese fue el primer territorio que conquistaron, todavía bajo el mando de Moisés. Aquí, pues al final del libro vamos a llegar al momento en que ya Moisés fallece. Pero bueno, eso todavía falta mucho. 31. ¿Y sigo? Así. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces la vida era así de dura en aquel tiempo. Era un constante movimiento por el control de mayor territorio y la riqueza de los pueblos que había junto a ellos o lejos de ellos. Entonces era la costumbre de los pueblos pelear entre ellos para tener
mayor poder, mayor riqueza, mayor territorio. Incluso sometían a los pueblos y los hacían parte de un territorio, de un país. Entonces lo mismo hizo el pueblo de Israel. A veces dicen que como criticando lo que hizo Israel al llegar a la tierra prometida, cómo conquistó y sometió a tantos pueblos, 30 y tantos, algo así. Y hablan de eso como si fuera una crítica, como si estuvieran haciendo una crítica. Pero Nabucodonosor, que vino también en la época de los reyes de Israel, él hizo lo mismo, conquistó toda la tierra prometida, conquistó a Judá. Israel ya había sido la parte norte del pueblo, ya había sido conquistada de la misma manera, invadida y conquistada. Y Nabucodonosor prácticamente hizo su imperio invadiendo todos los pueblos que estaban alrededor de Babilonia. Entonces, los hijos de Israel hicieron lo que tenían que hacer también para establecerse como pueblo. El hecho de invadir no es que haya sido algo malo. Hicieron, sí, muchas cosas malas, ¿no? O sea, muchas cosas que a nuestros ojos modernos pues, son injustas. Pero era la actitud de los pueblos en aquel tiempo. Invadir y conquistar y tomar posesión, robar toda la riqueza, todo el botín, someter a los pueblos y sujetarlos a tributos al reino que los había conquistado. Entonces, pues aquí vimos a grandes rasgos lo que pasó después de los años en el desierto y hasta dónde llegamos. Nos falta... ¿Ya acabamos? Sí, ya acabamos. Pero ya prácticamente llegaron hasta la entrada por donde iban a entrar a la tierra prometida. Y quedaron ya con un territorio, el territorio de Sehón, conquistado. Y todavía Moisés iba a dirigir otra conquista con otro reino que estaba ahí enseguida. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Así que, por hoy. Y no más falta que aquí donde dice, bueno, que Israel vence al rey Sehón porque Dios le da la victoria. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que qué hermoso capítulo, espero que lo estudien. Y una cosa que tenemos que hacer es que, es lo que les dije un par de veces ahora en este video, no debemos ver las cosas que ocurrían en aquel tiempo con nuestros ojos modernos, porque no las vamos a entender y las vamos a malinterpretar. Se deben ver o se debe entender de acuerdo a los conceptos que tenían en aquel tiempo, en aquellos tiempos antiguos. O sea, son miles de años desde entonces hasta ahora. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar para no sacar nuestras conclusiones humanas y luego decir que Dios fue injusto en hacer esto o en hacer aquello. No, es que el ser humano ha sido injusto toda la vida, toda la historia. Entonces Dios ha tenido que intervenir para llevar a cabo sus planes de redención para nosotros. Así. Termínale. Bueno, pues espero que comparte este video, que siga orando por nosotros y pues gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y estudiar juntamente con nosotros. Así que pues siga adelante estudiando la Biblia. No desmaye, sigamos aprendiendo porque vienen tiempos difíciles y tenemos que agarrarnos más de Dios, ¿verdad? De su palabra, de sus promesas y sabiendo que Dios tiene
planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que gracias a Dios por este programa, ¿verdad? Que Dios les bendiga y pues que sigan adelante creciendo en el Señor. Gracias, bendiciones, bye bye. Hasta luego. Hasta luego.